Buenas tardes. Quisiera empezar dando las gracias a mi querido amigo y colega, el profesor Jaime Olmedo, por haberme invitado a participar tan amablemente en estas sesiones, en estas charlas, patrocinadas por el proyecto que él dirige en la Fundación Tatiana Pérez Manuel. Yo les voy a empezar mi charla planteándoles algunas preguntas. ¿Y si les dijera que van a ir a un espectáculo teatral a reírse, a pasárselo estupendamente, pero a costa del sufrimiento y la desazón ajenas? ¿Qué me dirán? ¿Y si les dijera que si vieran esa desazón, y a pesar de ello no sintieran ninguna empatía por los sufrientes? Incluso asumiendo un planteamiento tan desalmado, ¿qué pensaría si les dijese que la obra de la que les voy a hablar no es una tragedia, como a lo mejor podría pensarse, sino una comedia? Una comedia, además, desde un punto de vista literal, una comedia cómica. Pues entiendo que se sentirían sorprendidos y con razón. La obra de la que les voy a hablar es El lindo Don Diego, una comedia de Agustín Moreto. Es una comedia, en mi opinión, una de probablemente las más divertidas de todo nuestro patrimonio teatral unisecular. Es un clásico, es una de las obras que forma parte de ese canon, digamos, siempre es sujeto a cambios, pero El lindo Don Diego, digamos, que está instalada en ese canon sin ningún problema, y es probablemente dentro de ese canon la obra más importante dentro del subgénero de comedias de figurón. Pero por último, ¿y si les dijera que no es un caso único? El lindo Don Diego probablemente no sea una de las obras más conocidas de nuestro teatro del siglo de oro, pero algo parecido, no quizá tan radical, pero sí similar, sucede en otra obra que todos ustedes conocen, que es El perro del hortelano. Una obra donde ya saben ustedes que hay una persona, la protagonista, Diana, la condesa de Bellflor, que lo que va haciendo a lo largo de toda la obra, que es ir de alguna manera aprovechándose de su estatus para trazar una serie de relaciones con su secretario Teodoro, que a su vez, como consecuencia de ello, genera otra serie de relaciones o interrelaciones con la que hasta un momento determinado era, podemos decir que su pareja sentimental, amorosa, que es la criada Marcela. A Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky, filósofo materialista ruso, seguidor de Feuerbach, ideólogo del movimiento revolucionario democrático ruso de la década de 1860 e inspirador en Lenin de la idea de la revolución del campesinado, se le atribuye la idea de cuanto peor, mejor, aplicada a la realidad política de su tiempo. En el contexto social en el que la enunció, significaba que cuanto peores fueran las condiciones de vida de los obreros y los campesinos, antes se produciría la revolución del proletariado que tanto anhelaba y que ya en aquellos momentos, último tercio del siglo XIX, consideraba inevitable. En otras palabras, como en una estructura de vasos comunicantes, el perjuicio del individuo perteneciente a una colectividad genera o generará unos efectos positivos para los propios individuos o para esa misma colectividad. En su variante más despiadada, la que se desarrolla en un escenario político neoliberal, el concepto describe el beneficio de los intereses de un grupo social dominante a costa del perjuicio de otro desfavorecido. A estas alturas se estarán ustedes preguntando por la relación que puede tener un planteamiento político prebolchevique con el que he traído a colación, el tema que he traído a colación para esta charla de hoy. Yo que he trabajado bastante sobre una de las figuras de las comedias de figurón más relevantes del siglo de oro español, El lindo Don Diego de Agustín Moreto, de la que realicé su edición crítica, a la que he dedicado numerosos estudios, percibí desde mis primeros acercamientos al protagonista un rasgo de su carácter que se ha pasado por alto de manera constante, no solo a la hora de estudiar este texto, sino el subgénero en general. Me estoy refiriendo a la crueldad. Un repaso a los epígrafes que constituyen el trabajo más completo que se ha cometido hasta la fecha sobre la comedia de figurón, la tesis doctoral de Olga Fernández, defendida aquí en esta casa, en la Universidad Complutense, en el año 2003, con el título La comedia de figurón en los siglos XVII y XVIII, evidencia la consideración absolutamente cómica, burlesca del género,
No digo que en esencia no lo era, claro está, pero la construcción de la comicidad sobre su llamativa impiedad creo que hubiera merecido una reflexión. Mi planteamiento no pretende ser transgresor ni heterodoxo, no pretende defender lo indefendible, pero sí delinear el motor actancial del género de una manera más precisa, menos homogénea. Soy consciente de estar generalizando, ya que el importante número de obras que conforman el corpus de este subgénero, vamos a aceptar, no vamos a entrar en ello, la premisa de que estamos ante un subgénero y no ante una variante de la comedia de capa y espada, presenta diferencias sustanciales en lo que se refiere al diseño de los personajes. Soy consciente también de que ese rasgo inherente al personaje no sería tampoco especialmente relevante en un género, el teatral, y en una época, el siglo de oro español, que propician que todo sea susceptible de convertirse en materia representable. El teatro español era capaz de convertir en drama todo, cualquier cosa. Ya lo señaló Mark Dietz en su día, les cito: el teatro se convierte en un verdadero cosmos, en una suma temática de la literatura universal y de la vida española. Quédense ahora con ese concepto de la vida española, porque digamos que para que se den este tipo de situaciones tiene que haber, creo yo, un referente real con, digamos, la cotidianidad que conoce el espectador. Quédense con este referente porque les he mencionado antes el otro ejemplo, que es el perro del hortelano, no tan radical como el que nos ocupa, pero también un poco imbricado en esa línea, ¿no?, de cuanto peor mejor. Y, por supuesto, esto se ve mucho más claro en comedias serias, en dramas. El caso probablemente más paradigmático, por su visión pesimista de la sociedad, sea el del Burlador de Sevilla, la comedia atribuida tradicionalmente a Tirso de Molina. Seguía diciendo Mark Dietz: lo realmente significativo e importante para la historia del teatro no es la pluralidad temática en sí, sino algo de más radical alcance: la conversión en materia y forma dramáticas de lo que material y formalmente no lo era. Como digo, nada de esto sería significativo de no ser porque el protagonista, el lindo, se preocupara de acrecentar su beneficio personal a costa del sufrimiento ajeno, y en el proceso nosotros, el público, lo pasamos estupendamente, produciéndose algunas situaciones realmente hilarantes. Vuelvo al axioma de partida para enlazarlo con mi planteamiento argumentativo. Cuanto más sufre la pareja protagonista de Enamorados, el galán y la dama, don Juan y doña Inés, esos son sus nombres, más disfrutamos nosotros. Es decir, cuanto peor lo pasan ellos, mejor lo pasamos nosotros. Aparentemente, el más inofensivo de los personajes moretianos, el personaje de don Diego, guía todas sus acciones movido exclusivamente por un enfermizo egoísmo, en el que exhibe una carencia total de escrúpulos ante el padecimiento de esa pareja protagonista, que ven cómo sus sentimientos amorosos deberán ser sofocados debido al matrimonio que don Tello, el padre de ella y tío del personaje de don Diego, del lindo, ha concertado entre ambos. Es decir, el personaje de don Diego es una suerte de crueldad disfrazada de simpleza. Es una especie de maldad con ganas de inocuidad. Estrictamente hablando, en la bajeza moral, es la bajeza moral el rasgo caracterizador de un tipo que paradójicamente provoca con sus acciones la risa del público. Sin embargo, detrás de este concepto, cuya presencia, tanto física como referida, anega toda la acción dramática, Moreto construye una segunda trama que pasa desapercibida, al menos en todo su alcance: la del amor frustrado ante los designios de un padre que, buscando el bien de su hija, la aboca a un infausto matrimonio. Es decir, tenemos por debajo de la historia cómica una subtrama seria. Preocupado únicamente por su propio interés, don Diego se mostrará totalmente displicente con las peticiones de su prometida de renunciar al enlace. En su ensimismamiento narcisista, pensará que el desprecio que le muestra la dama no es más que un artificio con el que intenta ocultar la irrefrenable atracción física que siente hacia él. Pero sus propias debilidades se convertirán en su talón de Aquiles, gracias al ingenio del gracioso, Mosquito, que, haciendo pasar a la criada Beatriz por una condesa enamorada de don Diego, evidenciará su codicia y restaurará el orden trastocado tras su llegada.
Si bien es cierto que no se pueden buscar en la obra profundidades psicológicas en las que enraizar el mal latente en ella, también muestra la presencia de un didactismo moralizante en el sustrato de la misma. Que don Diego sea un malvado de salón, un fantoche ridículo, no afecta a la esencia de sus aviesos principios, pero sí a la percepción con la que le valoramos. Como espectadores disponemos de más información desde nuestra realidad extraliteraria que don Juan y doña Inés, la pareja protagonista, como les he dicho, desde su posición en el interior de la estructura argumental de la comedia. Y ello nos inclina a juzgar a don Diego desde una óptica benévola. Y es porque sabemos algo que dentro de la acción solo el gracioso conoce, que sus actos no pueden triunfar escénicamente. Como digo, nada de esto sería significativo de no ser que el protagonista, el lindo, como les he dicho, se preocupara de acrecentar este beneficio personal a costa del sufrimiento ajeno. Y en el proceso nosotros, como les he dicho, lo pasamos estupendamente. Fernández disculpa de alguna manera o justifica al menos el comportamiento de don Diego achacándolo a un trastorno psiquiátrico, la monomanía, agravada por el defecto de la presunción exagerada, el engreimiento absoluto. Ella considera que la delineación del personaje está relacionada con el trasunto de un tipo real que el público conoce. Les cito: los tipos como don Diego no eran infrecuentes en la sociedad de la época. Por eso les he dicho antes que se quedaran con esa idea del vínculo con la realidad. Dice Fernández, en realidad los hay en todo tiempo. Eran ya criticados en el entremés y la prosa satírica costumbrista. En el siglo siguiente no solo no desaparecieron, sino que la cosecha aumentó, como era de esperar. Al llegar las modas francesas, con lo que el tema de la presunción en el vestir se combinó inevitablemente con el del afeminamiento y el amaneramiento afrancesado. Más adelante, Fernández califica al personaje como enajenado con una obsesión patológica. Dice que es insoportablemente descortés, que tiene un desmesurado narcisismo, un comportamiento grotesco, que es incapaz de verse a sí mismo como en realidad es, y los otros le contemplan en su ridícula anormalidad, que presenta una patología mental en forma de manía narcisista, que es lo que le causa su aberrante comportamiento. Lo llama cobarde, gorrón, vanidoso, alienado, ignorante. Es decir, para alguien que no conociera la obra, para alguien que no conozca el tipo del figurón ni el subgénero al que pertenece la comedia, difícilmente podría relacionar el argumento que protagoniza el personaje con una pieza de marcado carácter cómico. Más que un personaje de marcada naturaleza cómica, como les digo, sus rasgos de personalidad remiten a un perfil psicopático. Después de la descripción de don Diego, que pormenorizadamente realiza la propia Fernández, resulta llamativo que le parezca excesiva la calificación que le adjudicaron en su día Lanot y Bitz en su Elements pour une théorie de figurón, donde le llaman villano. Se trata sin duda de la descripción más acertada que se ha hecho del personaje, benévola incluso, en mi opinión, a pesar de que con ella subraya su maldad. En la taxonomía del tipo que presentan Lanot y Bitz, don Diego estaría ubicado en la categoría del superfigurón, es decir, sería un figurón de figurones. Merece la pena recordar, por su acierto, la descripción que dichos investigadores hacen de nuestro personaje. Les traduzco del francés. Este tartufo de egocentrismo no es un figurón extravagante e inofensivo, sino un figurón malvado y patibulario. De golpe, de ser ridículo, se convierte en infame y recibe la mayor parte de las veces el calificativo de villano, grado máximo de un envilecimiento por el que su sangre se desnaturaliza. Es clarificadora también la referencia que hacen a un comentario de Alberto Lista sobre la obra No hay mal que por bien no venga, de Antonio de Zamora, que muy bien pudiera aplicarse a las características de don Diego. Dicen: estas combinaciones dramáticas debieron escandalizar a un auditorio acostumbrado a no ver mezclarse en los caracteres de los caballeros y las damas ninguna pasión baja y ruin. Semejantes gracias se alejan ya del género cómico y se aproximan al particular. Incluso en el final de la obra, cuando el gracioso Mosquito
declara que el necio de don Diego ha quedado castigado al gusto de los oyentes, la Not y Bits detectan que la comedia roza el drama. Son varias, por consiguiente, las cuestiones que a mí se me plantean a la hora de reflexionar sobre la naturaleza cómica, burlesca de la pieza. Por ejemplo, ¿en qué nivel o niveles se produce la burla propiamente dicha? Por otra parte, ¿en qué posición ética, como espectadores, nos deja nuestra absoluta falta de empatía hacia la pareja protagonista? Creo que en este tiempo del que dispongo serán más las preguntas que planteé que las que pueda responder. En una entrevista que en el año 2014 realicé a Carlos Alfaro, director del montaje del Lindo don Diego, que había llevado a cabo la Compañía Nacional de Teatro Clásico durante la temporada anterior. Por cierto, era esa la primera vez en las 3 décadas de la existencia de la institución que se había decidido abordar el montaje de una obra perteneciente al canon de nuestro teatro clásico de manera incuestionable. Carlos Alfaro mencionó algunas reflexiones interesantes sobre su manera de entender al personaje que a mí, al menos, me parecen controvertidas. Él veía en el personaje decía, don Juan Virgen, y por lo tanto el conflicto que percibía en él era de tipo amoroso y sobre todo sexual. Alfaro tiene una visión demasiado amable de don Diego, porque intuye en él una especie de carencia afectiva, una necesidad de ser amado que le hace despreocuparse del sufrimiento ajeno. Por eso cree lo que quiere creer, se autoconvence de lo que le interesa, por disparatado que sea. Una de sus opiniones que me pareció más relevante fue la respuesta que dio a mi pregunta sobre qué puede ofrecer esta obra a un espectador actual. Alfaro, que había mencionado con anterioridad que la personalidad del personaje es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, añadía un matiz muy importante a esa consideración de Olga Fernández de que estos tipos, los lindos, los pisaverdes, los lechuguinos, no eran extraños en la sociedad española del barroco. Denis Rafter, que dirigió el montaje de la obra en el año 2005 para la compañía Darek Teatro, defendía también en una entrevista la vigencia del lindo, indicando de un personaje que, decía literalmente, se puede ver hoy día en la calle. Alfaro daba un paso más allá en su reflexión y me decía, tras reafirmar no solo esa actualidad, sino una transnacionalidad en el tipo que, les cito, aunque nuestra primera reacción como espectadores es verlo como alguien muy diferente de nosotros, lo cierto es que todos tenemos una parte, por pequeña que sea, de él. Refugiarse en el artificio, incluso en la ficción, no es algo exclusivo del lindo, decía Alfaro. Todos necesitamos una máscara para seguir adelante con nuestras vidas. ¿Quién está libre de esto? Uno necesita siempre creerse algo, disponer de una coartada para no tener que enfrentarse directamente con la realidad. A veces incluso esa ficción que creamos con nuestra máscara resulta más real que nuestra propia realidad. Partiendo de esta premisa, el castigo final de don Diego le parecía más que justo, inevitable y merecido. Decía que le parecía triste y por ello había buscado que el espectador entendiera en el personaje su lado humano. En su opinión, su montaje reflejaba un punto de amargura simbolizado en el acto de contrición final, en el que el lindo, como un muñeco roto, es desposeído de su vestimenta y aderezo estético. Se quita la peluca, por ejemplo. Pero se trata de un hecho puntual, subrayado, es verdad, porque se ubica al final, pero aún así anecdótico, desconectado del resto del planteamiento del montaje, que es puramente cómico. Por otra parte, ese valor escarmentador que se confiere al castigo final se sustenta en una interpretación ayornada del sentido de la comedia, que pone mucho el acento en el potencial escarmentador de la experiencia. Se trata, en mi opinión, de una visión muy optimista, muy filantrópica, que confía en la capacidad regeneradora de la bondad humana. Pero para escarmentar hay que querer escarmentar. Es decir, se requiere del ejercicio del sentido de la autocrítica, que a su vez implica un planteamiento vital empático. De todo ello carece don Diego. Si se le volviera a plantear una situación análoga, actuaría nuevamente de la misma manera. El aprendizaje moral que late en el fondo de las comedias de figurón y que queda sintetizado en el axioma castiga ridendo mores, no aplica a los protagonistas de las mismas, sino a los espectadores. Sin embargo, y aplicando el mismo principio, uno debe sentirse interpelado,
concernido para activar su capacidad de enmienda. El principio no puede funcionar porque en ningún momento ningún espectador se siente identificado con semejante personaje. Tampoco entre sus compañeros de reparto, pues la desafección hacia él es inmediata, antes incluso de conocerlo en persona, debido en primer lugar al injusto matrimonio concertado por don Tello para su hija, y además por la meticulosa descripción de don Diego que lleva a cabo Mosquito poco antes de aparecer en escena. Es decir, una intervención larguísima en la que el gracioso lo que hace es ir subrayando todas las características negativas que tiene el personaje vinculadas con este narcisismo, esta megalomanía, y lo que hacen es preparar al público desde un punto de vista cómico para reírse a la hora de que aparezca el personaje. Aquí he de plantear una nueva pregunta. ¿En qué posición moral quedamos nosotros, espectadores, tras disfrutar con la desgracia ajena? Si se conoce de antemano las características del figurón, como era el caso del público de la segunda mitad del 17, es posible que estuvieran alejados del axioma castiga ridendo mores de entrada, antes de empezar la obra. Considero muy improbable que pueda existir una mínima identificación hacia él, por mucho que Carlas Alfaro quisiera reivindicar su vertiente humana. Dicho todo lo anterior, ¿en qué nivel se produce la burla? En el nivel cómico de la trama, pero nunca en el serio. El argumento se construye en dos niveles perfectamente interconectados. Por un lado, un registro serio, protagonizada por las dos parejas de enamorados y el padre de las damas. Por otro, como les decía antes, un sustrato cómico, constituido por el gracioso, Mosquito, y la criada Beatriz. Y como nexo de unión entre ambos horizontes, el personaje de don Diego, inundándolo todo, omnipresente, tanto in presentia como in absentia. En mi opinión, Carlas Alfaro sí entiende este doble discurso y se deja arrastrar, claro está, por el vendaval cómico que genera un personaje muy hábilmente construido con el objetivo de provocar nuestra carcajada. Y lo creo porque de otro modo no habría dado tanta relevancia al personaje de Beatriz, la criada, al que considera esencial para el desenlace de la trama, y de manera absolutamente injustificada a uno de los criados que ayudan al lindo, en el texto de Moreto, en su proceso de vestido y acicalamiento, es decir, que le ayuda a hacer su toilette. Alfaro imagina a este personaje que prácticamente no tiene ninguna relevancia en el texto de Moreto, como, dice, un eunuco que está enamorado platónicamente de don Diego, abducido, dice Alfaro, por la imagen de él y que hace las veces de su alter ego. Un criado fascinado por su amo, con el que el director plantea una relación que intenta remedar de alguna manera la que mantiene Don Quijote con Sancho Panza, pero que en el texto de Moreto no tiene ninguna importancia. Don Diego presenta una proclividad hacia la burla, aunque debido a su torpeza, también innata, no consiga nunca alcanzar su objetivo. La mayor parte del efecto cómico que genera en el público procede de ese desajuste que se produce entre su propósito y el resultado que es capaz de obtener del mismo, entre la realidad, digamos, objetiva y su percepción de la misma. No se produce nunca una burla cuando se enfrentan los integrantes del elenco sobre los que se sustenta la acción seria, la de la historia de amor del primer galán y la primera dama. El vector de la burla no funciona en ningún sentido, ni de don Diego al resto, ni de estos hacia él. Las dos parejas sufren, de manera directa o indirecta, los despropósitos del lindo con el último desahogo de la queja hacia su impertinencia. Don Mendo, uno de los galanes, calificará precisamente de impertinente el hiperbólico estilo acicalado del lindo. De llano y tosco lo califica su tío, don Tello, aunque lo achaca a unos modales aprendidos lejos de la corte. Sus oponentes no se plantean burlarlo porque, a pesar de su aspecto y maneras, lo consideran un personaje poco peligroso. Lo cierto, como ya percibió en su día Olga Fernández, es que sin el apoyo de don Tello, es decir, su tío, el padre de la primera dama, que es quien defiende y alienta los planes de matrimonio entre don Tello, entre don Mendo y doña Inés, pensando, claro, en el beneficio económico que ese matrimonio les va a reportar, la maldad y la peligrosidad del lindo quedarían desactivadas. Es cierto, el pater familias aboca a su hija a un infausto matrimonio y con ello propicia el despotismo del lindo hacia ella. Pero no lo olvidemos, la paradoja, casi trágica, reside en que lo hace buscando el beneficio de ella y por extensión el de toda la familia,
debido a la mejora económica y social que aparentemente acarreará dicho enlace. Y una vez más, la estudiosa Fernández minusvalora el potencial de iniquidad del que da muestras don Diego. Cito: «Más que malo o perverso es imbécil», dice. «Un cretino cuya obsesión narcisista raya en la insania mental». No puedo estar de acuerdo con ella. El respaldo de la figura de autoridad no puede servir para justificar un comportamiento indecente. ¿Podemos aceptar que le ha envilecido una coyuntura absolutamente favorable a sus intereses? ¿Qué pensaríamos del razonamiento contrario? ¿Se hubiera comportado de manera noble ante unas circunstancias adversas? La respuesta creo que es clara: no. Por los mismos años en los que Moreto compone su comedia, datada en torno a 1662, el inglés Thomas Hobbes reflexiona en su obra Leviatán, 1651, sobre la esencia del mal y su impronta en la genética del ser humano a partir del célebre enunciado Homo homini lupus, máxima que paradójicamente toma de una comedia, la Asinae de Platón. Aproximadamente medio siglo después, el alemán Gottfried Leibniz, en varios de sus escritos, pero principalmente en sus ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, 1710, esforzándose por demostrar la existencia de Dios desde la razón, distinguirá entre tres tipos de males: el mal metafísico, relacionado con la finitud en su valor de imperfección; el mal físico, cifrado en términos de sufrimiento humano; y el mal moral, vinculado en la tradición occidental con la noción de pecado. Se me podrá alegar que corruptio optimi pessima, pero sinceramente no concibo ningún contexto en la prehistoria de la comedia en el que don Diego haya podido pertenecer al grupo de los optimi. No creo, sin embargo, que podamos ni debamos buscar en la obra, como les he dicho antes, profundidades psicológicas en las que enraizar el mal latente en ella, pero tampoco, como se ha defendido en alguna ocasión, aceptar sin más la simple inconsciencia en el proceder de don Diego. En teoría, lo que subyace es un didactismo moralizante, pero que me parece difícil de aplicar con un modelo con el que el espectador es incapaz de sentir ninguna identificación. En realidad, Fernández comete el mismo error que los personajes de la trama, es decir, como les he dicho antes, subestimar la peligrosidad de don Diego. Y eso es algo que creo que no debemos hacer. Bueno, eso es algo que no hace la pareja de protagonistas, especialmente ella, la dama. En el fondo no le toman en serio, a pesar de estar padeciendo las consecuencias de sus acciones y su egoísmo exacerbado. No de otro modo, don Mendo acepta sufrir la descortesía que le hace don Diego cuando declara que doña Leonor, su amada, está también enamorada de él. Es decir, don Mendo lo que hace es alegar que una hermana siente celos de la otra y que incluso el galán siente celos de él. Dice don Diego: «Hombre, ¿no ves que te quemas? Y Leonor, porque le adora, es quien causa esta revuelta». Dice: «¿Hay más graciosa simpleza? Buenos sois para marido». Y le responde don Mendo: «Vive Dios, que a no saber que habla la ignorancia vuestra más que la malicia en vos, de esta sala no saliereis sin ser el último aliento necedad tan desatenta. Pero pues es incurable vuestra locura, ella misma de tanta desatención, la que os dé el castigo sea». Y se marcha. Don Mendo, este galán, primo del Lindo, es quien mejor le conoce. De ahí que sea el único de los de la esfera seria que vaya reiterando las ganas de reír que le producen las destemplanzas que va viendo en su primo. Son recurrentes las menciones a esas ganas, ¿no? Verso 575-76, 617-18, 1505-1506, etc. A pesar de la risa, no se produce nunca la burla en esta esfera. Nos reímos y mucho, pero al ver el disparatado y estrambótico choque que se produce entre la realidad mental de don Diego y la realidad externa a él. Nos reímos y mucho por el impacto inesperado, seco, duro, que a veces nos produce el sufrimiento, especialmente de las damas, confrontado con el desvarío del protagonista, con su incapacidad para empatizar con el dolor ajeno, que además está causando él. El sufrimiento de unos es el deleite nuestro. Una de las escenas más hilarantes de la obra se produce precisamente por el contraste entre la desesperación que muestra doña Inés, rogando a don Diego que renuncie a su matrimonio con ella, ya que está obligada a obedecer el designio paterno,
En la intervención más larga de toda la obra, se trata de un parlamento de 151 versos, Moreto consigue durante unos minutos que nos olvidemos por primera y tal vez única vez de que estamos en un contexto cómico por medio de la desgarradora súplica de la protagonista, que da permiso al lindo para que la aborrezca, la injurie, la desprecie, con tal de que renuncie a su mano, ya que de otro modo la obtendrá contra su voluntad, le dice. La impaciente petición de la dama, su tono marcadamente dramático, la extensión del alegato y la figura retórica con la que lo enuncia, nos suspenden en una suerte de paréntesis de la acción. Por primera vez, los dos conflictos que conforman el entramado de la comedia y que habían funcionado en paralelo en lo esencial del mismo, se enfrentan directamente a través, además, de los dos personajes que sustentan todo el andamiaje argumental. Estamos en la jornada segunda, en la mitad exacta del desarrollo de la historia. Moreto pone sobre la mesa sus dotes dramatúrgicas, controla la intensidad y los tempos. Como en el desarrollo de una perfecta partitura musical, al final del parlamento de Doña Inés se exige un silencio, expresivo, elocuente, pero también distensor, asimilador y conciliador. Por eso el impacto de la respuesta de don Diego en nosotros es aún mayor. Sentimos a estas alturas el primer y tal vez único atisbo de una mezcla de incredulidad e irritación, silenciadas en última instancia por nuestra propia carcajada. El Pisaverde piensa que su prometida en realidad, en lugar de estar rogando que por favor no se case con ella, está celosa de su hermana. Que él está convencido de que, como todos los demás, ha caído perdidamente enamorada de él. Dice don Diego, después de ese alegato de la dama, dicen aparte: pudo el diablo haber pensado más graciosísima arenga para disfrazar los celos, y está de ellos que revienta. La burla, por consiguiente, se produce interpares. Por un lado, don Diego intentará obtener beneficio del amor que hacia él siente una condesa, que en realidad es la criada Beatriz. Una condesa fregatriz, como la califica el gracioso Mosquito. En ello verá un enlace matrimonial mucho más provechoso para sus intereses. Del otro lado, esta propia situación, que en realidad ha sido urgida por Mosquito con el objetivo de resolver la lamentable situación en la que se encuentra la pareja de enamorados protagonista. La típica estructura actancial de la comedia de figurón, que presenta un galán suelto que no terminará emparejado, encuentra en la dramaturgia de Moreto la horma de su zapato por dos motivos fundamentales. El primero, la relevancia que suele adquirir la figura del gracioso en sus obras, tanta que no es extraño verles pugnar con sus amos por el protagonismo escénico. Asimismo, asistimos aquí, por lo tanto, a una suerte de lucha, a un tour de force entre dos personajes, don Diego y el gracioso Mosquito, muy potentes desde el punto de vista escénico y además delineados con dos registros cómicos que se complementan a la perfección. El primero por la combinación de su psicología, su presencia física y su gestus. El segundo por su agudeza y su agilidad verbal, por su logos. Don Diego, como galán impar, encuentra su equilibrio actancial en Mosquito. El efecto cómico que genera la entrelazada combinación de ambos va más allá de la mera suma de las dos partes. Es en esa fórmula, precisamente, donde se genera la burla. El desenlace de la misma coronará a Mosquito como el primus inter pares. El segundo motivo, vinculado con los temas habituales en el corpus moretiano, que casa a la perfección con el planteamiento argumental de la obra, es el carácter inconformista que tienen buena parte de sus dramas protagonistas. Aceptan su destino con resignación, generalmente vinculado con una decisión paterna que no comparten, generalmente con la decisión del padre de buscarles un marido, ¿verdad? Es decir, lo hacen con resignación, pero no con agrado y docilidad. Cuando conocen que su padre ya ha acordado su matrimonio sin consultarles, replicará enérgica el personaje de Inés. Les cito: solo tu gusto es mi amor, le dirá su padre. Mas este mismo primor tu resolución condena, porque cuando yo he de estar pronta siempre a obedecer, no me debieras mandar cosa en que puedo tener licencia de replicar. Y si me da esta licencia el cielo y tu autoridad me la quita con violencia, casarás en mi obediencia, pero no mi voluntad. Siendo este estado, Señor, de tantos riesgos cercanos,
no pudiera algún error dar asunto a mi dolor y empeños a tu cuidado. Luego, aunque yo me concluyo, debieras a mi albedrío proponerlo, no por suyo, sino porque, aunque él es tuyo, tiene el título de mío. Volviendo al principio pre-bolchevique del que me he servido para comenzar esta charla, esta sesión, es esa desavenencia con la autoridad paterna la que genera la especie de revolución que resuelve el conflicto sentimental. Una revolución abanderada por Mosquito, que a diferencia del Lindo, guía su comportamiento, arriesgado, no lo olvidemos, por la empatía ante la desesperada situación de los enamorados y el deseo de ayudar a su amo. Justo al final de la jornada primera, una vez planteado el conflicto, Mosquito aportará un rayo de esperanza a la pareja protagonista, al ofrecerse a resolver la situación. Dice: ¿y si yo me atrevo a hablar y a decirte que, aunque luego te case con tu padre, yo a descasarte me atrevo? Le dice a la dama. Porque este novio es un macho y hace nulo el casamiento. Don Juan expondrá Don Galán expondrá su escepticismo, su pesimismo, esperable en quien sufre en carne propia las consecuencias de la llegada del Lindo, ante lo que Mosquito confrontará su optimismo, basado en la confianza que tiene en sí mismo, en su ingenio para burlar a don Diego. Dice Mosquito: pues si no me quieres creer, le dice a don Juan, a su amo, ¿qué tengo que responder? No desesperes, señor, que en esto hay medio y remedio y tataramedio y todo. A partir de ese momento, con 2 jornadas aún por delante, acompañamos a Mosquito en el proceso de maquinación de la burla con la que vence a don Diego con la ayuda de Beatriz, la criada, la condesa fregatriz. Presenciamos paso a paso cómo se va construyendo el engaño y, lógicamente, también disfrutamos con el escarmiento de don Diego. En el momento culminante asistiremos a otra de las escenas más divertidas de toda la obra: el encuentro y subsecuente galanteo, en estilo gongorino, del Lindo con Beatriz, que se hace pasar por una condesa prima de don Juan. Don Diego, confrontado a una suerte de alter ego femenino, esta supuesta condesa, cuyo discurso literalmente no entiende, son los momentos más graciosos de la obra, pero cuyas palabras interpreta como una evidencia de sofisticación en sus maneras y del efecto que en ella ha causado el súbito enamoramiento que ha experimentado hacia ella. Desde que Mosquito toma las riendas de la resolución del conflicto, nosotros, como espectadores, disponemos de más información desde nuestra realidad extraliteraria que don Juan y doña Inés desde su posición en el interior de la estructura argumental. Y ello nos inclina a juzgar a don Diego desde una óptica benévola, como hemos visto. Y es porque sabemos algo que dentro de la acción solo el gracioso conoce, como les he dicho al principio, que sus actos no van a poder triunfar al final. La intermediación de Mosquito en la resolución del desenlace termina transformando paulatinamente a don Diego en ese malvado de salón que les he citado antes, en una especie de fantoche ridículo. Ello no afecta a la esencia de sus aviesos principios, pero sí a la percepción con la que le terminamos valorando, en la sensación que dejará en nosotros una vez terminada la obra. En conclusión, creo que el figurón no es un personaje inofensivo por voluntad propia, sino porque los demás consiguen desactivar sus intereses. No veo en él un proceder inconsciente, pues eso le otorgaría un grado de inocencia del que creo que carece. Su ensimismado egocentrismo le convierte en un fantoche, casi en un esperpento, pero ello no le exime de alguna responsabilidad ética. Podrá lucirse que es necio, pero ello no excusa las consecuencias que sus actos provocan en los demás. Fruto de su megalomanía, la inconsciencia solo se produce en el nivel en el que se percibe a sí mismo, es decir, en su autorreconocimiento, pero no en su interacción social. Busca el interés propio a costa del mal ajeno, de ahí que cuanto peor les vaya a los demás, mejor le irá a él, y como espectadores, también a nosotros. Muchas gracias.